He tenido la fortuna de conocer mucha gente, de trabajar con muchas personas y de poder constituir equipos de trabajo en torno a proyectos. Entonces estoy muy agradecida con la institución, estoy muy agradecida con todos mis compañeros y con la vida por haber tenido esta oportunidad. Un saludo a todos los compañeros de este sindicato tan hermoso y tan firme que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro. Ser universitario es lo mejor que me ha pasado en la vida. Formar parte del sindicato es lo que me ha dado un sentido de lo social más claro, y tener una familia me ha permitido fortalecerme en el espíritu de lucha para tratar de ser una persona que pueda ser útil a los demás. Pues felicitarlos a ustedes por su labor en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito sindical. Se han echado tareas bastante complicadas, pero creo que para eso estamos nosotros también, para coadyuvar y que ustedes salgan robustecidos en la encomienda que se han trazado. Yo recuerdo que dentro de los estatutos, dos personas para mí son fundamentales: el doctor Mariano Amaya Serrano y el doctor, que en paz descanse, Alejandro Obregón. Para mí que fueron dos de las personas en las cuales su intelecto estuvo presente, estuvo cobijando todo el proceso. Una persona muy capaz, no solo extremadamente culto, o sea, frente, digamos, a lo que sería el medio del maestro universitario, pues de lejos sobresalía porque tenía una formación rigurosa en algunos ámbitos de la ciencia social. Aparte, también tenía una gran formación por sus antecedentes religiosos. Entonces, Mariano Amaya tenía un gran prestigio. Como de mí se ha dicho mucho, tanto por los tradicionalistas como por los más practicantes de las libertades. Yo diría que para mí el valor más importante de la presencia del ser humano en el mundo es la práctica de la libertad, la convicción de la libertad, en el sentido de que es el valor incluso respetado por la divinidad. Aquí teníamos que reintegrarnos, casi formar un cuerpo colegiado, familiar, en donde todos participáramos de las actividades dentro de la universidad, tanto académicas como sociales, de tal manera que se fortaleciera un grupo verdaderamente solidario, responsable de todo lo que se estaba realizando. Pues yo creo que la educación es la base fundamental, es la piedra angular para conseguirlo. Creo que gracias a la creación del sindicato tenemos estabilidad de trabajo y disfruto mi jubilación. De otra manera, no había. Yo recuerdo a algunos maestros míos que no tuvieron la suerte de ser jubilados y tenían que trabajar, y trabajaron hasta que murieron, como por ejemplo el ingeniero Salvador Vázquez y el querido Vega. ¿Sí? Ellos tuvieron que trabajar hasta el final de sus días, ¿sí? Con una carga académica muy alta. De la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Jesús Pérez Hermosillo, que fue mi compañero de generación. Él, siendo rector de la universidad, me entrega el reconocimiento por haber terminado mi periodo. Recuerdo bien algunos nombres: Álvaro Arreola Valdés, Mariano Amaya, Alejandro Obregón, Eduardo Sánchez Vélez, Dolores Cabrera,
en el cual, pues por ser maestros de la preparatoria, cosa especial, pensamos en crear una asociación, pero se va filtrando la idea del sindicato. La historia del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro nos da un ejemplo de cómo la organización laboral, aún de los docentes de la universidad, puede constituir un baluarte fundamental de la justicia social contra los caprichos patronales o políticos en turno. Se trata de la primera organización sindical académica establecida y constituida en el país, en uno de sus contextos políticos más complejos, en el sexenio de la Guerra Sucia y del Halconazo. Parece contradictorio, pero mientras se reprimía a los jóvenes, se redujo la edad para votar de 21 a 18 años. Para confirmar esta diferencia, el 10 de julio de 1971 se realizó otro acto de represión contra estudiantes por parte de fuerzas organizadas por el gobierno. Será bajo la gobernatura de Juventino Castro Sánchez que los maestros adquieren conciencia de la importancia de la organización académica laboral, enemigo de la universidad. Tratará de controlarla por medio de un patronato que, por su forma de operar, se constituía en una figura violatoria de la autonomía universitaria. El gobernador, además, castigó a los universitarios con la retención de salarios. Cuando decimos mejorar las condiciones de vida y trabajo, es que efectivamente un maestro, una maestra pueda vivir dignamente de su salario y tener una vejez digna. Y espero que este testimonio sea un elemento importante para que podamos asumir con esperanza este futuro que nos lleva a la reforma laboral que se genera a partir del 1 de mayo de este año, que permita ser realmente el Zupaguac un instrumento de lucha, pero también un instrumento de consensos, de diálogo y de participación en el mismo sindicato para bien de todos. Se suma a estos agravios contra la universidad, agravios contra los profesores, a quienes les reducen el sueldo, contra cualquier principio legal laboral, y son sometidos a una penosa evaluación con el fin de saber si devengan su salario. Es así que nace en este contexto una Asamblea General de Maestros y en ella la Asociación de Profesores de Querétaro. Esta organización no dio los frutos que se esperaban en medio del gobierno más autoritario y paternalista de la historia de México. El movimiento docente de Querétaro fue disuelto, pero solo temporalmente. En 1974, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se anunció el aumento de sueldo general para maestros del 32%, pero en Querétaro esto nunca sucedió. Mi gobierno, que es un gobierno de universitarios, aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Fue así que inició un movimiento académico que culminaría con la fundación del Zupaguac. En la Facultad de Contaduría y Administración por primera vez escuché al profesor Nicolás Ruiz Flores, que él nos dijo, bueno, pero ¿por qué una asociación de profesores o un grupo de profesores que nada más luchamos por este conflicto que tenemos? ¿Por qué no creamos el sindicato? Y ahí creo que nació, ahí se sembró la semilla. Recuerdo perfectamente muy bien que en el contexto nacional, universitario, de la UNAM, existía un sindicato de trabajadores administrativos, aunque no tenía reconocimiento oficial, y existían agrupaciones de maestros que denominaron asociaciones de profesores académicos. En el caso de la UNAM les llamaban los APAUNAM. Las gentes de la APAUNAM llegaron acá a la Universidad Autónoma de Querétaro
Se entrevistaron con los maestros Augusto Isla Estrada, Francisco Perrusquía Monroy, con Gustavo Larrondo, entre los que me acuerdo, con la intención de crear aquí en la universidad una asociación de profesores para que defendieran los derechos laborales. Y que a mí me parecía que debíamos de dar el salto hacia la creación de un sindicato de académicos en esta universidad. La estrategia política fue el ir platicando con los demás maestros de las distintas facultades a fin de que se fueran integrando al sindicato con la advertencia de que una vez que estuvieran integrados le cambiaríamos el nombre del sindicato de la Escuela de Bachilleres por el nombre del Sindicato Único del Personal Académico. Esta estrategia fructificó de tal manera que todas las facultades que existían en aquel entonces se integraron, se constituyeron orgánicamente al sindicato, cambiándole el nombre a Zupaguac. Una experiencia que considero muy positiva es que cuando yo ingreso a la Facultad de Ingeniería como estudiante, en la época del nacimiento del Zupaguac, nos encontramos como estudiantes con una gran cantidad de profesores que eran antisindicalistas por esta concepción quizás un poco clasista sobre el hecho de considerarse profesionistas y no trabajadores intelectuales. Y eran una minoría los profesores que apoyaban el sindicato. Hoy en día, en 2019, puedo decir orgullosamente que la Facultad de Ingeniería es una de las que tiene una mayor participación sindical al interior de la universidad y también una de las que tiene una mayor participación política al interior de la universidad. Yo mismo, como profesor de ingeniería, dirigí el sindicato y me consta que nuestra delegación sindical es muy activa, informa permanentemente de las actividades sindicales y siempre está la Facultad de Ingeniería en primera línea en la cuestión de los derechos sindicales, y eso estamos hablando de un periodo en los últimos 15 años. Un hecho a destacar es el registro del Zupaguac en el artículo A y no en el B del artículo 123 de la Constitución, por lo que la huelga universitaria no puede ser requisada por el gobierno. La lucha por el establecimiento del Zupaguac en 1974 ha dejado como herencia para todos los profesores agremiados los beneficios de estas luchas sindicales, un generoso contrato colectivo de trabajo que ha sobrevivido a los embates neoliberales. Prácticamente se trató en el 79 del primer contrato colectivo que tenía claramente establecidas una serie de derechos, de prerrogativas, de atribuciones, tanto para los profesores como para la organización sindical. El derecho a asociarse y asociarse libremente en defensa de sus intereses. Es un derecho fundamental, el derecho de asociación, y que se ve correspondido con el derecho a participar en la negociación colectiva, que es la forma más concreta, material, de que los trabajadores, las trabajadoras académicas puedan hacer efectivo sus derechos en las condiciones de vida y trabajo. Hacia el futuro, le queda al Zupaguac la difícil misión de continuar con la defensa de los derechos de los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestras luchas y nuestras victorias siempre serán en beneficio de los maestros que las gozarán en el futuro, plasmadas en su propio contrato colectivo de trabajo. Los jubilados sin duda son uno de los baluartes sindicales que nos permiten tener una claridad de lo que es nuestra historia, pero a partir de esa historia tenemos que construir un nuevo futuro. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la participación de los nuevos valores sindicales. Tenemos profesores que bajo los nuevos esquemas que plantea nuestro contrato colectivo
tienen una condición diferente en su sentido laboral. Esta condición diferente los enfrenta a una nueva realidad. El sindicato es de todos, por lo tanto tenemos que ver también cuál es su condición de realidad. Y por qué no, viene todo otro grupo de futuro, que son las personas que se integran a la vida docente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de visionar cuál es el estimado o cuál es el pensado de nuestra vida docente, hacia dónde vamos. Y esta construcción no se va a poder hacer más que de una manera colectiva. Es importante, por lo tanto, que fortalezcamos la participación de quienes formamos parte del sindicato, porque el sindicato somos todos. El Zupaguac, como lo dice nuestro lema, busca la creación de una auténtica comunidad universitaria. Porque el sindicato trabaja siempre y trabajará siempre por una auténtica comunidad universitaria. En marzo de 1975, y a casi un año de ser fundado, el Sindicato Único del Personal Académico recibió su primera sanción positiva de registro, es decir, fue reconocida su existencia por el Estado. Meses después, en agosto de ese mismo año, el Zupaguac realiza una asamblea general entre sus agremiados y, por voto unánime, se decide que se presentará a la Junta de Conciliación y Arbitraje una solicitud para obtener el primer contrato colectivo de trabajo de la institución. La petición de este documento se debió a previos eventos de persecución política, amenazas de muerte y destituciones arbitrarias a maestros durante los cambios de gobierno, de rector o de directores. Basándose siempre en la Ley General de Trabajo y el artículo 123 de la Constitución, los maestros exigían mejorar el nivel de profesionalidad, de su seguridad laboral y un aumento en su salario y prestaciones sociales. Las negociaciones con la universidad comenzaron y días de diálogo fueron necesarios. El Zupaguac recibió el apoyo de otros sindicatos en su lucha, como la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, el SPAUNAM y el STUNAM. Pero, negativas del Consejo Universitario ante ciertas cláusulas de carácter indispensable y la publicación de un dictamen intransigente con las exigencias de los maestros, las pláticas con rectoría se rompieron. El último recurso legal que quedaba por usar era el emplazamiento a huelga. Originalmente planeado para el 8 de septiembre de 1975, la interrupción de actividades fue pospuesta por 10 días después de que la Junta de Conciliación y Arbitraje interviniera, pactando una reunión entre las partes a donde asistieron representantes y líderes sindicales de otras regiones del país.
La información que emanaba de los involucrados en el conflicto indicaba que solo faltaban ultimar detalles para que el principio de resolución llegara. Sin embargo, el 18 de septiembre estalla la huelga después de 9 horas de diálogo ininterrumpido. A las 10 de la mañana, los planteles se llenan de banderas rojinegras y los salones son desalojados pacíficamente. Algunos maestros y alumnos se reúnen en casas particulares o parques para no interrumpir sus clases mientras las sesiones de negociación continúan. 124 horas después, el 23 de septiembre de 1975, todo vuelve a la normalidad. Las cláusulas son reformadas, se reconocen los derechos exigidos y se produce por fin la firma de los estatutos. Este arduo movimiento democrático de carácter gremial llegó a su fin y desde hace casi 45 años, los maestros sindicalizados de la Universidad Autónoma de Querétaro gozan de la seguridad que les provee un contrato colectivo de trabajo que vela por sus derechos laborales.